Buenos días. Sí, tienes tú también el micro. Cuando queráis empezamos. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está el equipo después del triunfo en Pamplona? Pues con el ánimo por las nubes, ¿no? La verdad que llevamos mucho tiempo sin ganar fuera y bueno, al final pues esos 3 puntos te da un estado de ánimo que te lleva hacia arriba y estamos con la moral alta. ¿El equipo se había obsesionado con la racha de no ganar fuera? Bueno, obsesionado no sé si es la palabra, pero al final vas escuchando cada fin de semana que juegas fuera pues el run, ¿no? De que no se gana, no se hace igual un juego muy vistoso, pero bueno, la verdad que nosotros seguimos a nuestro ritmo, intentando hacer las cosas bien y sabíamos que la recompensa iba a llegar. En un sitio casi inesperado, ¿no? Porque te mides a un equipo que lleva 31 partidos a un equipo que lleva 31 partidos sin perder en su campo. Sí, eso es, llevan 31 jornadas sin perder, pero bueno, yo siempre he pensado que las estadísticas están para romperlas y bueno, fuimos allí y rompimos 2 estadísticas a la vez. ¿Qué esperas del duelo ante el Granada? Bueno, la verdad que un equipo recién ascendido, pero bueno, que es muy poderoso por arriba y está demostrando que es un buen equipo, ¿no? Ha estado líder en la categoría y bueno, no hay más que ver la clasificación que están arriba. La buena noticia de ese duelo es que parece que podéis contar con Gules y Raúl García, ¿no? Que ya están recuperados. Sí, ya están entrenando con el equipo normal y bueno, esperemos que estén para el domingo. ¿A ti qué te parece estas últimas semanas el equipo? ¿Qué te está pareciendo? Es decir, ¿dónde está un poco esta clave de...? Porque el equipo empezó bien, pareció vivir una especie de bache o de no tan buenos resultados y ahora vuelve a repuntar. ¿Dónde está la clave? La clave, yo creo que no hay ninguna clave, ¿no? Al final somos siempre los mismos jugadores, pero bueno, a veces igual flaqueamos o de excesiva confianza o nos relajamos, pero yo creo que la clave es que somos siempre los mismos, salimos e intentamos hacer lo que sabemos y bueno, la verdad que es lo que demostramos cada fin de semana, ¿no? Salimos, hacemos nuestro juego al que queremos y bueno, tener contenta a la afición, que es lo primordial. Ander, ¿achacas a posibles faltas de concentración o algo así los errores? O no sé, me ha sorprendido que digas que viene porque en algún momento bajéis la guardia, digamos. Sí, en algún momento obviamente pues igual te despistas o bajas un poco, como tú dices, te relajas y entonces pues igual sí que puede pecar un poco eso. Pero bueno, la verdad que nosotros intentamos siempre estar al 100% y no despistarnos para que no nos jugadas a balón parado o faltas, que es al final el Granada es un equipo muy poderoso y tiene gente bastante alta. ¿Qué tal sienta verte en los highlights de la Liga o de esto por el gol? ¿Qué tal? ¿Qué tal sienta verte en los highlights de la Liga y en las mejores jugadas por el gol que metiste? No, la verdad que eso sienta, pues al final que te halaguen con esas cosas pues siempre es bonito, ¿no? Y gusta verlo. Te estás destapando además esta temporada como asistente también. Sí, la verdad que pues bueno, llevo 4 asistencias y un gol que metí el otro día que ya tenía ganas de ello y bueno, espero que pueda seguir ayudando con asistencias al equipo. En cuanto al equipo, evidentemente se le ve esa mejoría que ha mostrado desde el anterior parón, ¿no? El anterior. ¿Qué crees que le falta al equipo para llegar al punto exacto o al punto cercano a lo que queréis ser? Bueno, lo que se nos estaba achacando, como he dicho antes, eran los partidos de fuera de casa, ¿no? Que era un punto que teníamos ahí marcado en negrita para sobrepasarlo y bueno, lo conseguimos el otro día y lo único que hacer yo creo que en casa estamos haciendo las cosas bien y nos están saliendo bien y lo que nos faltaba era ese puntito fuera de casa y bueno, el otro día lo conseguimos y esperemos mantener esa racha. O sea, ¿os veis preparados como para dar continuidad a la versión que estáis mostrando en los últimos partidos fuera? Sí, eso es, ¿no? Yo creo que el peor partido que hicimos fuera creo que fue en Vigo y a raíz de eso le metimos otra marcha y intentamos hacer en Villarreal un mejor partido y bueno, no pudimos, sacamos un buen punto y bueno, luego ya fuimos a Osasuna que logramos esos 3 puntos.
No sé si a ti te han ofrecido tocar algún instrumento en este nuevo grupo de música que parece que van a hacer. No, yo no ni me he ofrecido ni me han ofrecido. ¿Hay ya fecha para un primer concierto o no La sabes verdad nada? que yo no lo sé, pero bueno, ojalá sea así. ¿Qué te parece? ¿Lo hacen bien o qué? A mí, por lo que he visto, a mí me gusta, vamos. Ander, el equipo está arriba, lo estáis haciendo bien, habéis ganado fuera, pero yo creo que estáis trabajando, lo ha dicho algún compañero más, ¿no? El debe del balón parado a favor, ¿no? Que no se consigue de ninguna manera. Sí, la verdad que el balón parado pues, ha sido un punto siempre que el Atleti que ha hecho jugadas de gol, ¿no? Y ha conseguido muchos puntos con esas jugadas, pero bueno, la verdad que en el partido de Levante tuvimos más ocasiones para acercarnos a meter, ¿no? Que tuvo San José y alguna otra más, pero bueno, no hemos logrado, pero la verdad que estamos haciendo bastante hincapié y yo creo que estamos cerca de ello. Hace unas fechas salía por aquí Geray, hablaba de Champions, algunos decíamos, ¿dónde vas, no? Geray, el equipo ahora está a 2 puntos, más allá del partido del Granada, ¿os marcáis objetivo de temporada o no lo queréis ni mirar? Hombre, objetivo, siempre te pones objetivos, ¿no? Pero bueno, el primer objetivo es el domingo, ir a San Mamés, sacar 3 puntos y bueno, de ahí esperemos que cuando acabemos la primera vuelta pues se puede mirar la vuelta que hemos hecho, cuántos puntos tenemos y poner objetivos. Pero objetivos siempre son los mismos, siempre se marcan al principio los mismos, ¿no? Ojalá entremos en Champions y estar en UEFA también, vamos. Sabía que me ibas a torear. Con ese nuevo cambio de sistema, al menos en algunos momentos del partido, con 2 jugadores por dentro, con un medio centro, Iñaki que se va para adentro, ¿tienes más recorrido en banda? ¿Te pide el míster que llegues más aún de lo que estabas haciendo? No, especialmente no me dice que suba más ni nada. Siempre me dice lo mismo, que cuando el balón va por nuestra banda que subamos todo lo que queramos y bueno, la verdad que al cambiar a Williams a la banda, pues hay momentos que cuando está abierto, pues igual me impide tanto subir, ¿no? Como cuando juega Muñain o cualquier otro jugador que se mete más al centro a jugar. Pero bueno, la verdad que también Williams cuando juega ahí que hace como un segundo punta y para que llegue al área. ¿Ha tenido que recalcar esta semana el míster algo de eso de la concentración? Lo digo por ser el Granada, porque es un recién ascendido, porque vosotros llegáis bien. Es decir, chavales, no os confiéis. No, en ese tema no. La verdad que siempre nos dice lo mismo. Lo único que ha recalcado es el balón parado, que es un equipo poderoso, alto y que va muy bien de cabeza. Hola, Ander. No sé si esperáis, por lo que ayer se vio un poco el entrenamiento, hizo en el míster, que el Granada os deje el balón y esté replegado y os espere para jugar a la contra. No sé si esperáis un tipo de partido que vaya por ahí. Bueno, hemos trabajado los dos tipos, ¿no? Desde el repliegue del equipo contrario, de mantener la posesión, que no tengamos prisa por llegar arriba y luego también pues las contras, ¿no? Una vez robar el balón al equipo contrario en el campo contrario o en medio campo, pues ahí sí llegar lo antes posible al área. También hemos hablado mucho de las asistencias, del gol. Tuviste ahí el momento, digamos, de gloria, pero luego también contra Osasuna también tuviste un partido, digamos, no a la otra cara, pero un partido complicadito, por la banda te hicieron sufrir un poco ahí. No sé si cómo lo viviste, si también es un toque para decir, bueno, esto aquí hay que ganárselo cada día. Sí, la verdad que no. Personalmente no tuve un buen partido para mí. Pero bueno, no vamos a quedarnos con eso. Yo lo que me queda al final son que sacamos 3 puntos, que es lo que necesitábamos y bueno, fuera de lo personal, pues fue un partido para no enmarcar, vamos. Te quería preguntar por el partido de Copa. La Federación declaró ayer no apto el campo del Intercity, con lo cual, en lugar de jugar en San Juan, que es un campo de hierba artificial, se va a jugar en Elche, un campo de la Liga Profesional y con hierba natural. ¿Lo ha declarado oficialmente? Sí. Bueno, lo dijo ayer el Intercity, lo anunció. Y yo creo que lo ha metido en la web. No sabía. Sí. No jugáis en campo de hierba artificial, jugáis en el campo del Elche, en el Martínez Valero. ¿Para vosotros, de cara a la eliminatoria, es mejor jugar en un campo de un club profesional, de la Liga Profesional, y sobre todo de hierba natural, que en el campo de hierba artificial? Sí, evidentemente, ¿no? Al final nos estamos acostumbrados a jugar en campos de natural, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso nos beneficia y mejor para nosotros.
Ander, ¿a un defensa qué le dices ser el equipo menos goleado de la liga? Bueno, la verdad que es un dato que te lo dicen y piensas que algo se está haciendo bien, ¿no? O que el míster lo que transmite a los jugadores lo entendemos a la perfección y bueno, saber eso también, que también tiene mérito de Unai Simón, que está en un momento pletórico. Muy bien. Mi esker.